¿Qué tal, amigos? Les saluda el profesor Darwin. El día de hoy vamos a estudiar sobre el sistema de fuerza. Y el problema que hoy vamos a resolver es: encuentre la fuerza resultante del siguiente sistema e indique si el cuerpo sube, baja o se mantiene en reposo. Aquí tenemos el gráfico del problema que vamos a resolver. Los datos que me proporcionan de este problema es fuerza 1, que es una fuerza que trata de empujar el cuerpo hacia abajo, pero con cierta inclinación, ¿no? Fuerza 1 vale 400 newton a 30 grados. También me da a conocer la fuerza número 2, que es una fuerza que trata de empujar el cuerpo hacia arriba. Y el valor de la fuerza 2 es de 500 newton. También me proporciona un coeficiente de rozamiento, que es igual a 0.2, y también el ángulo de inclinación del plano. ¿Qué es el coeficiente de rozamiento cinético? El coeficiente de rozamiento cinético es la aspereza que tiene ambas superficies, que al momento del cuerpo de deslizarse, esa aspereza se activa una fuerza, ¿no? Esa fuerza que se activa se llama fuerza de rozamiento cinético. Fuerza de rozamiento cinético. Esta fuerza de rozamiento cinético, ¿no?, está en contra del movimiento. Si el cuerpo descendiera, la fuerza iría con el sentido hacia arriba. Pero si el cuerpo subiera, entonces la fuerza de rozamiento cinético tiene el sentido contrario al movimiento. Y ahora, para resolver este tipo de problemas es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta que todas las fuerzas deben estar en función del movimiento del cuerpo, y el movimiento es sobre el plano inclinado, y la fuerza que está sobre el plano inclinado vemos que es fuerza 2, o sea, la que tiene la misma dirección que el supuesto movimiento que vaya a tener. Pero fuerza 1 no lo tiene. Para eso nosotros vamos a hacer el siguiente gráfico pequeño para deducir qué fuerza tiene que ir aquí. Digámosle que este es el plano de inclinado, ¿no? Fuerza 1 sería esta. Me dan el ángulo de la fuerza 1, que es 30 grados. El ángulo es 30 grados, ¿no?, de la fuerza 1. Este va a ser el lado opuesto al ángulo, ¿no? Si este es el plano, entonces la fuerza que yo quiero hallar es esta. Llamada F en X. Listo. Ahora, vamos a aplicar nosotros conocimiento de trigonometría. Ustedes ya estudiaron las funciones trigonométricas del seno, coseno, tangente. Seno, no se olviden que es igual al lado opuesto del ángulo sobre la hipotenusa. Coseno es el lado adyacente del ángulo sobre la hipotenusa. Aquí en este triángulo que yo quiero hallar es el lado adyacente, llamada Fx. ¿Cómo lo encuentro? ¿Se acuerdan la función trigonométrica que relaciona el lado adyacente con la hipotenusa? Eso, muy bien. Es la función coseno. Aquí está la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Fx1 va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces nosotros este F1 ya no vamos a utilizar porque está en contra del movimiento, pero sí vamos a usar la fuerza que sí está a favor del movimiento, llamada Fx. Entonces borramos F, la fuerza 1 y el ángulo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que aquí tenemos los datos de la fuerza 1 y el ángulo. Entonces nosotros tendríamos que hallar fuerza en X. Listo. No olvidemos que también me están dando del cuerpo, me están dando el peso. Y el peso es una fuerza que está dirigida hacia abajo, ¿no es cierto? Vamos, este es el plano. El peso está dirigido hacia abajo, ¿no?, del cuerpo, ¿sí? Siempre va a ser de manera, el peso, ¿no?, siempre va a ser sentido, ¿no?, dirección vertical
hacia abajo. Pero yo quiero encontrar la fuerza, ¿no?, con la que el peso hace que el cuerpo se venga hacia abajo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Voy a trazar una línea perpendicular al plano. ¿Listo? Y otra línea paralela al plano. Otra línea paralela. No olvidemos que este es el peso. Entonces la línea que es perpendicular, paralela al plano, se va a llamar P en X. No olvidemos que también me dan el ángulo de inclinación, ¿no?, del plano. Este ángulo pasará a ser igual al ángulo que está acá. ¿Sí? Este ángulo igual el ángulo de aquí. Listo, ¿no? Ahora, observen, ¿no? Yo quiero hallar Px. Los datos que a mí me dan es el ángulo, que vale 30 grados, y también me dan el valor del peso, que es de 1000 newton, perdón, de 1000 newton. ¿Sí? El valor del peso, que es de 1000 newton. Listo. Ahora, ¿qué función trigonométrica ustedes recuerdan que relaciones? Miren, el lado opuesto, este pasaría, P pasaría a ser la hipotenusa. ¿Cuál es esa función que relaciona el lado opuesto y la hipotenusa? Eso, es la ley del seno, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa, seno. Entonces, si yo quiero hallar Px, que es la fuerza con la que el cuerpo desciende sobre el plano, entonces vamos a utilizar la segunda fórmula para hallar la fuerza, ¿no?, dada por el peso, llamada, que es igual al peso por el seno del ángulo. Listo. Y ese peso que vamos a hallar, ¿sí?, no olvidemos que está dirigida hacia abajo, llamada P. Listo. Ahora, ya vemos que, bueno, el peso ya lo vamos a utilizar. Ya están todas las fuerzas que tienen la misma dirección que el movimiento. Ahora sí. Ahora, si yo quiero encontrar la fuerza resultante de este sistema, y para ver si el cuerpo está subiendo, bajando o se mantiene en reposo, es fácil. Si el resultado de este sistema, ¿sí?, me da, digamos, si Fx y P en X lo ponga positivo y está dirigida así hacia abajo, si la respuesta me da positivo en el momento en que calculemos la fuerza resultante, indica que el cuerpo va a descender. Pero si F2 es mayor que el movimiento, que Fx y Px, entonces el cuerpo va a subir. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento cinético va a ser en sentido contrario, ¿no? También llevaría positivo. Entonces vamos a calcular cuál fuerza será mayor, sin tomar en cuenta todavía la fuerza de rozamiento cinético. Aún no tomamos en cuenta, porque tengo que saber si el cuerpo va a subir o va a bajar. Entonces vamos a encontrar la sumatoria de estas tres fuerzas para ver si el cuerpo va a subir o bajar. ¿Sí? Como dije antes, dependiendo del resultado, vamos a ver Fr qué signo le pondremos. Calculamos primero Fx. Aquí está la fórmula Fx. Tenemos que Fx es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Fx, ¿no? ¿De qué fuerza estamos hablando? De F1. Entonces, la respuesta será la fuerza de 400 newton coseno de 30 es igual 346.41. Entonces esto igual a 346.41 newton. Ya tengo el valor de Fx1, ¿no? Fx1, dada por la fuerza 1, la que estaba inicialmente de esta forma, ¿no? Listo. Ahora, quiero hallar P en X, ¿sí?, que es la fuerza dada por el peso, ¿no? Y que por el peso el cuerpo va a descender sobre el plano. ¿Cómo calculamos Px? ¿Sí? Acá está la fórmula que ya en antes la hemos deducido, que es igual al peso por el seno del ángulo. El resultado sería el peso de 1000 newton
coseno del ángulo, pero de inclinación del plano, que es de 50, ¿no? Tenemos seno de 50. Entonces, no, 1000 seno de 50. Me da igual a 66.04 newton. ¿Sí? Ya calculé Px y Fx1. Listo. F2 ya conozco. Y con esto vamos a deducir por el momento si el cuerpo va a subir o va a bajar. Entonces vamos a ver la fuerza, ¿no? Sin tomar en cuenta por el momento la fuerza de rozamiento cinético. Tenemos Fx hacia abajo, lo pongo positivo, más Px, ¿sí?, que está hacia abajo, pero fuerza 2 está en sentido contrario. Entonces la fuerza resultante del sistema, sin tomar en cuenta por el momento el rozamiento, ¿no?, va a ser igual. Vamos a sumar entonces Fx, que ya está aquí, Px, que está aquí, y fuerza 2, que ya la tenemos, que es de 500 newton. El resultado será el siguiente: 346.41. Le voy a sumar Px más 766.04, ¿sí? Y le voy a ver igual, vamos a ver cómo nos queda ahí. Nos queda igual 1112.45, ¿no?, menos la fuerza que se opone, que es de 500 newton. Entonces, por el momento, la fuerza resultante, sin tomar en cuenta el rozamiento, no se olviden que estamos resolviendo por el momento sin tomar en cuenta el rozamiento, porque necesito saber si el cuerpo va a subir o bajar. Ahí, como vemos, la fuerza positiva son mayores y la fuerza 2 es menor, la que se opone. Por lo tanto, aparentemente el cuerpo va a descender. Vamos a ver con cuánto va a descender. Con 600. Con 612.45 newton. Listo, ¿no? Eso con el cuerpo va a descender, si es que no hay rozamiento, ¿no?, porque es positivo. Ahora, como ya sé que el cuerpo va a descender, entonces la fuerza de rozamiento cinético va a estar en contra del movimiento. ¿Y qué signo llevará? Eso, muy bien, ¿no? Se verá signo negativo. Entonces, vamos entonces a añadir, ¿sí?, a la fórmula que planteé inicialmente, la fuerza resultante menos la fuerza resultante, ¿no? Menos la fuerza resultante. Entonces aquí adelante menos 500 newton hora menos la fuerza resultante. Pero ¿cómo calculo la fuerza resultante? ¿Cómo calculo la fuerza de rozamiento cinético? La fuerza de rozamiento cinético es igual a la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento cinético. La pregunta es, ¿qué es una fuerza normal? ¿Sí? ¿Qué es una fuerza normal? Aquí está la fuerza normal. ¿Qué es una fuerza normal? Hay dos fórmulas para encontrar la fuerza normal. Listo. La fuerza normal, para calcular la fuerza normal, debemos tomar en cuenta cómo está ubicado el plano. Si el plano está de manera horizontal, por lo tanto la fuerza normal va a ser igual al peso, ¿no? Esto en el plano horizontal. Si me dan el peso, por lo que ya voy a conocer la fuerza normal. Así que me dan el peso, ¿no es cierto? Ahora, pero si el plano es inclinado, como en nuestro caso, plano inclinado, entonces la fuerza normal va a ser igual al peso del cuerpo por el coseno del ángulo, ¿no?
Les explico, en el plano inclinado, este es el plano inclinado, este es el cuerpo, el peso va a estar hacia abajo, ¿no es cierto? Este va a ser P en X, este va a ser el peso, ¿no? Hacia abajo, el plano inclinado, una línea paralela al plano inclinado va a ser PX, como antes lo encontramos. Pero no se olviden que la fuerza normal, ¿no? Normal, como hicimos en antes, ¿no? ¿Sí? Va a ser una fuerza, ¿sí?, que va a tener la misma dirección, ¿sí?, de manera perpendicular al plano, ¿no? Esto es importantísimo. No me acuerdo si antes les dije, ¿no? Pero la fuerza normal siempre va a ser perpendicular al plano, ¿sí? Ahí está. Entonces, este ángulo de aquí ya conocemos, ¿no? Que es igual que el que está acá. Si este es 50, este será 50. En antes calculamos Px aplicando la función seno, lado opuesto al ángulo por la hipotenusa. Pero ahora yo no quiero hallar Px, sino ahora quiero hallar la fuerza normal, ¿sí?, que es perpendicular al plano. Ahora, ¿qué conozco de aquí? ¿O qué función trigonométrica voy a aplicar? Tengo el ángulo, tengo la fuerza normal, el peso. Ahora, si este es el ángulo, la fuerza normal vemos que ocupa el lado adyacente, y el peso sigue siendo la hipotenusa. Tengo ángulo, lado adyacente y la hipotenusa. ¿Qué función vamos a aplicar? Eso, muy bien. Entonces vamos a aplicar el coseno, ¿sí? Vamos a aplicar el coseno, ¿sí?, que es igual al peso por el coseno del ángulo. Entonces borremos, vamos a borrar la figurita que hicimos antes y procedemos a calcular la fuerza normal. El peso del cuerpo, P, que es 1000 newton. Coseno del ángulo, el ángulo de inclinación, 50 grados. Y la respuesta es 642.78, ¿no? 642.78 newton, ¿no? Esto es aproximando a 2 decimales, ¿sí?, aproximando a 2 decimales. Listo. Ahora ya tengo la fuerza normal. Ahora ya puedo encontrar la fuerza de rozamiento cinético. ¿Por qué? Porque me pedía la fuerza normal. Ya tengo la fuerza normal. Ahora, ¿por cuánto debo multiplicar? Por el coeficiente de rozamiento cinético o por la aspereza entre ambas superficies. Por lo tanto, el resultado será, tenemos 642.78, que es la fuerza normal. Multiplicamos por el coeficiente de rozamiento cinético por 0.2, ¿no?, y es nuestro coeficiente de rozamiento cinético. Entonces por 0.2, entonces me da igual a 128.55 newton. Ya tengo todos los datos necesarios para encontrar la resultante en este plano, ¿no?, en el plano inclinado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La fórmula que antes estaba, a ver, allá, aquí vamos, continuemos, ¿no? Aquí antes me faltaba la fuerza de rozamiento cinético, que es la fuerza que se opone al movimiento. Y ya tengo cuánta fuerza se opone al movimiento, que es de 128.55 newton, ¿no? Es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces, vamos a restar esa fuerza de rozamiento cinético, ¿sí? Esto ya borremos porque esto era sin rozamiento, ¿no? Ahora, como ya conozco el rozamiento y es contrario al movimiento, ¿sí?, bueno, aquí la suma de los positivos me dio esto. Fuerza 2 estaba acá de 500 newton. Ahora, la fuerza de rozamiento cinético ya la encontré, que es 128.55 newton, ¿no? Separemos esto aquí para no confundirnos. Listo, ¿no?
Ahora sí, vamos a encontrar la fuerza resultante. Y para saber si realmente el cuerpo, para saber si realmente, ¿no?, fuerza X y PX tiene la fuerza necesaria para empujar el cuerpo hacia abajo, ¿no? Entonces la respuesta va a ser 1112.45, que representa la suma de las fuerzas positivas, ¿no? ¿Sí? De las dos fuerzas que empujaban el cuerpo hacia abajo, menos F2, que es la fuerza que empujaba hacia arriba, que es de 500 newton, F2. Entonces ponemos menos 500, y también menos la fuerza de rozamiento cinético, la fuerza que se opone al movimiento. Como el movimiento iba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces esta se opone, ¿sí?, va hacia arriba, sentido contrario, menos 128.55, ¿no? Igual. Entonces la fuerza resultante de este sistema va a ser igual 483.9 newton, que nos indica que el cuerpo desciende porque es mayor, salió positivo, y estamos haciendo que la fuerza que empuja hacia abajo sea positivo, ¿no? Entonces deducimos respuesta: el cuerpo desciende sobre el plano con una fuerza de 483.9 newton. Listo, amigo. Espero haberle servido, ¿no? Pase ustedes muy bien. Gracias.